¿Alguna vez has sentido que hay algo sobre Akenatón que nunca ha sido completamente contado? Esa sensación, cuando lees sobre él, en los libros de historia, ese presentimiento persistente de que detrás de la narrativa oficial yace una verdad más profunda, algo tan profundo, que fue deliberadamente ocultado. ¿Qué pasaría si te dijera que este faraón, que reinó sobre Egipto hace más de 3000 años, no solo cambió la religión, sino que reveló algo tan peligroso, tan transformador, que aquellos que vinieron después de él, trabajaron incansablemente para borrarlo de la existencia? Esta noche, vamos a explorar no solo el misterio de un faraón olvidado, sino la posibilidad de que él supiera algo sobre nuestro pasado, que desafía todo lo que nos han enseñado sobre la civilización humana. El desierto recuerda lo que elegimos olvidar. Bajo las arenas infinitas de Egipto, bajo el peso de milenios, hay historias que debían permanecer enterradas. Y a veces, cuando el viento cambia de dirección, cuando la luz golpea las piedras antiguas en un ángulo particular, esas historias comienzan a susurrar de nuevo. Akenatón fue un faraón como ningún otro, un gobernante que miró miles de años de tradición y dijo no. Pero ¿qué pasaría si su revolución no se trataba de rechazar a los viejos dioses? ¿Qué pasaría si se trataba de recordar algo aún más antiguo, algo que precedió al propio Egipto, algo que señalaba a una civilización que vino antes? Una verdad tan inquietante que tuvo que ser borrada junto con el hombre que se atrevió a hablar de ella. Egipto, en el siglo XIV, antes de la era común, era una tierra de poder y riqueza inimaginable. El Reino Nuevo se encontraba en su cenit. Sus ejércitos habían conquistado vastos territorios, sus templos brillaban con oro, y sus sacerdotes ejercían una influencia que rivalizaba con la de los propios faraones. El establecimiento religioso centrado en Tebas había crecido tan poderoso que formaban casi un gobierno paralelo, guardianes de tradiciones que se extendían miles de años hacia atrás. En este mundo de jerarquía rígida y certeza antigua, nació un príncipe que se convertiría en Amenhotep IV, más tarde conocido como Akenatón. Su padre, Amenhotep III, había gobernado sobre una era de prosperidad y paz sin precedente. Los dioses parecían complacidos, el Nilo fluía generosamente, y el dominio de Egipto parecía inquebrantable. Pero el joven príncipe que heredaría este imperio tenía ojos diferentes, ojos que parecían ver más allá del presente, más allá incluso de la larga memoria de Egipto, hacia algo que quizás debería haber permanecido oculto. Los sacerdotes enseñaban que los dioses eran muchos, que cada gnomo, cada ciudad, cada aspecto de la vida, requería su propia atención divina. Ra, el dios Sol; Amón, el oculto; Osiris, señor del inframundo; Isis, la gran madre; Horus, el halcón del cielo. El panteón era vasto y complejo, un reflejo de una visión del mundo que había sostenido a Egipto durante más de 1000 años. Pero Akenatón rechazaría todo esto, y los historiadores todavía debaten por qué. Si sientes esta misma fascinación por el antiguo Egipto, por estas historias que la historia oficial no cuenta completamente, este canal fue hecho para ti. Aquí, exploraremos juntos los misterios de Akenatón y tantos otros secretos enterrados en las arenas del tiempo. Suscríbete al canal para no perderte ningún descubrimiento, y deja un like si este viaje ya está tocando algo dentro de ti. En los comentarios, comparte lo que más te intriga sobre este faraón revolucionario. Este es un espacio para todos nosotros que sentimos que hay más en la historia de lo que nos han contado. Cuando Akenatón ascendió al trono, heredó no solo un reino, sino toda una cosmología, una forma de entender el universo que había sido refinada durante milenios. Los primeros años de su reinado parecieron lo suficientemente convencionales. Realizó los rituales esperados, honró a los dioses tradicionales, permitió a los sacerdotes su poder. Pero algo estaba cambiando dentro de él, o tal vez algo estaba despertando. Los textos antiguos, fragmentarios y a menudo contradictorios, sugieren que Akenatón pasó considerable tiempo estudiando viejos registros, documentos que incluso en su época eran considerados antiguos. Algunos estudiosos han notado que parecía particularmente interesado en textos del período predinástico. Esa era misteriosa antes de los primeros faraones, cuando Egipto todavía estaba formando su identidad. ¿Qué encontró en esos textos? ¿Qué conocimiento había sido preservado de un tiempo aún más temprano? Sabemos que los sacerdotes egipcios guardaban su sabiduría celosamente, que gran parte de su conocimiento nunca fue escrito sino transmitido oralmente de maestro a estudiante.
¿Podría Akenatón haber aprendido algo de estos guardianes de secretos antiguos? Algo que cambió toda su comprensión de quiénes eran los egipcios y de dónde habían venido. La revolución comenzó no con violencia, sino con visión. En el 5.º año de su reinado, Akenatón hizo su primer movimiento decisivo, cambió su nombre. Amenhotep significaba, Amón está satisfecho, un nombre que honraba al dios principal de Tebas. Pero se convirtió en Akenatón, que significa efectivo para Atón, o aquel que sirve a Atón. Esto no fue simplemente un cambio de marca personal, fue un terremoto teológico. Atón, el disco solar, había existido en la religión egipcia antes, pero como un aspecto menor de Ra, el dios sol. Akenatón elevó a Atón a una posición nunca vista en la historia egipcia. Declaró que Atón no era solo el dios principal, sino el único dios. Esto fue revolucionario, impactante, casi incomprensible para sus contemporáneos. Egipto siempre había sido politeísta. La idea de un solo dios era ajena a su cosmovisión. Pero lo que es aún más intrigante es cómo Akenatón describió a Atón. Los himnos que compuso, particularmente el gran himno a Atón, hablan de un creador universal, una fuerza que hizo no solo Egipto, sino todas las tierras, todos los pueblos, todas las criaturas. Esta no era la visión egipcia usual de sus dioses, como principalmente preocupados por Egipto y su gente. Esto era algo más amplio, algo que sugería una comprensión más cósmica, más global de la divinidad. Algunos estudiosos han notado similitudes entre los himnos de Akenatón y textos monoteístas posteriores, incluidos pasajes de los salmos hebreos. Estaba Akenatón recurriendo a sabiduría más antigua, ideas que precedieron incluso a las primeras dinastías egipcias. Estaba tratando de regresar a algo más antiguo, una comprensión primordial que había sido oscurecida por siglos de tradición acumulada y manipulación sacerdotal. Pero Akenatón no se detuvo en la reforma teológica. Dio un paso que aseguraría su eventual destrucción. Atacó el poder económico y político de la clase sacerdotal. Ordenó el cierre de templos en todo Egipto, particularmente aquellos dedicados a Amón en Tebasán. Redirigió su vasta riqueza a su nuevo centro religioso. Hizo que los nombres de otros dioses fueran cincelados de monumentos y paredes de templos, una práctica llamada proscripción. Más significativamente, construyó una capital completamente nueva, en medio de la nada. Un lugar que no tenía asociaciones religiosas previas, ni templos antiguos, ni jerarquía sacerdotal establecida. La llamó Aketatón, el horizonte de Atón, y hoy conocemos sus ruinas como Amarna. Esto no fue solo mover la capital, lo cual los faraones habían hecho antes. Esto fue abandonar toda la infraestructura religiosa y política de Egipto, alejarse de Tebas, Menfis, todos los centros antiguos de poder. Era como si Akenatón quisiera comenzar de nuevo, construir una civilización sobre nuevos principios, o quizás reclamar principios tan antiguos que habían sido olvidados. La ciudad de Aketatón se elevó rápidamente del desierto, un testimonio de la visión de Akenatón y los vastos recursos de Egipto. La arquitectura era diferente de los estilos egipcios tradicionales, más abierta, más enfocada en la luz natural, con el gran templo a Atón diseñado sin techo para que el sol pudiera entrar directamente. El arte del período, lo que llamamos arte de Amarna, rompió radicalmente con las convenciones egipcias. Durante miles de años, el arte egipcio había seguido reglas estrictas. Las figuras eran idealizadas, posadas rígidamente, representadas según proporciones matemáticas que no habían cambiado desde el reino antiguo. Pero el arte de Amarna era extraño, inquietante, casi surrealista. El propio Akenatón fue representado con un cráneo alargado, anvintra prominente, caderas anchas, extremidades delgadas. Su esposa Nefertiti y sus hijas fueron mostradas en escenas familiares íntimas. Algo raro en el arte real egipcio. El estilo era tan diferente que cuando los arqueólogos descubrieron por primera vez los relieves de Amarna, algunos pensaron que podrían ser falsificaciones. ¿Qué explica esta desviación radical? Algunos han sugerido que Akenatón sufría de una condición médica, quizás síndrome de Marfan o un trastorno hormonal, y que el arte simplemente lo representaba de manera realista. Pero esto no explica por qué cambió todo el estilo artístico, por qué incluso los objetos y animales en el arte de Amarna se ven ligeramente distorsionados, alargados, diferentes. Otros han propuesto algo más intrigante, que Akenatón estaba deliberadamente tratando de representar
un tipo diferente de humano, una forma más antigua, o tal vez seres que existieron antes de que los egipcios se conocieran a sí mismos. Ahora quiero escuchar de ti, que has estado siguiendo este viaje hasta aquí. ¿Tú también sientes que Akenatón fue borrado de la historia por una razón mayor de la que nos cuentan? Esa sensación de que algo profundo fue deliberadamente escondido. Escribe en los comentarios. Akenatón sabía demasiado. Quiero entender cuántas personas sienten esto también, porque tal vez juntos podamos ver lo que los libros de historia no muestran. Tu voz importa aquí, y podría ayudar a otras personas a darse cuenta de que no están solas en esta búsqueda. Esto es sobre más que un faraón. Se trata de lo que estamos dispuestos a cuestionar sobre nuestro propio pasado. La vida en Akenatón, durante el reinado de Akenatón, debe haber sido extraordinaria y profundamente extraña. Aquí había una ciudad entera dedicada a una sola idea, poblada por aquellos leales o dependientes del faraón, aislada de la corriente religiosa principal de Egipto. Las excavaciones arqueológicas en Amarna han revelado una gran cantidad de información sobre la vida diaria, las casas de nobles y funcionarios, talleres donde los artistas creaban esas estatuas y relieves distintivos, el gran templo con sus mesas de ofrendas abiertas al cielo, y el templo más pequeño donde Akenatón y Nefertiti realizaban sus rituales. Pero también han encontrado algo desconcertante, evidencia de conocimiento astronómico que parece notablemente avanzado para el período. La orientación de ciertas estructuras, la alineación de líneas de visión, el posicionamiento cuidadoso de marcadores. Todo sugiere que los sacerdotes de Akenatón estaban rastreando movimientos celestiales con precisión inusual, porque un culto adorador del sol necesitaría observaciones astronómicas tan sofisticadas, a menos que estuvieran buscando algo específico, a menos que estuvieran tratando de conectarse con o conmemorar algo que sucedió hace mucho tiempo, marcado por las estrellas. Las tablillas encontradas en Amarna, escritas en cuneiforme, el idioma diplomático de la época, revelan que los reyes extranjeros y vasallos estaban confundidos y alarmados por las reformas de Akenatón. Escribieron preguntando por qué el faraón había dejado de honrar a los dioses tradicionales, por qué no estaba respondiendo a solicitudes de ayuda militar, por qué Egipto parecía estar retirándose de sus obligaciones internacionales. Está claro que el enfoque de Akenatón era interno, o tal vez hacia arriba hacia Atón, pero no hacia afuera hacia el imperio que su padre había construido. Hay otro elemento del periodo de Amarna que merece atención: el papel de Nefertiti. La esposa principal de Akenatón era más que una consorte. Aparece en relieves de templos, realizando rituales religiosos que usualmente estaban reservados para los faraones. En algunas representaciones, se la muestra golpeando enemigos, una pose tradicionalmente exclusiva de los gobernantes masculinos. Su famoso busto, descubierto en Amarna y ahora en Berlín, muestra a una mujer de belleza impactante y autoridad innegable. Algunos estudiosos han sugerido que Nefertiti pudo haber gobernado junto a Akenatón como corregente, o incluso que gobernó brevemente sola, después de su muerte, bajo un nombre diferente. Pero hay algo más intrigante sobre cómo se representa a Nefertiti. En muchos relieves de Amarna, ella y Akenatón se muestran como casi intercambiables, ambos con rasgos alargados, ambos realizando los mismos rituales, ambos bañados en los rayos de Atón, que terminan en pequeñas manos, ofreciendo el Anch, el símbolo de la vida. Esta igualdad visual no tenía precedentes en el arte egipcio. ¿Era esta simplemente la forma de Akenatón de elevar a su esposa, o sugiere algo más profundo sobre su comprensión de la humanidad? Quizás una tradición antigua, donde lo masculino y lo femenino tenían igual autoridad espiritual, un recuerdo de un tiempo antes de las estructuras patriarcales del Egipto histórico. La pregunta que persigue el período de Amarna es esta: ¿qué creía Akenatón realmente que estaba haciendo? En la superficie, estaba reformando la religión egipcia, reemplazando a los viejos dioses con un nuevo monoteísmo. Pero las pistas a lo largo del registro histórico sugieren algo más complejo. Los textos de su reinado hablan de Atón no solo como un dios, sino como el creador de todo, incluidas otras tierras con sus propios pueblos, sus propias costumbres, sus propias lenguas, todo lo cual Atón hizo diferente, pero igual. Esta es una visión sorprendentemente cosmopolita para un gobernante antiguo. La mayoría de los pueblos antiguos creían que sus dioses eran específicamente suyos y superiores a otros, pero el Atón de Akenatón era universal,
trascendente, una fuerza que existía antes de las naciones y más allá de las fronteras culturales. Esto suena menos como el típico nacionalismo religioso del mundo antiguo, y más como una comprensión filosófica o incluso científica de un principio universal. Algunos investigadores han trazado paralelos entre la visión de Akenatón e ideas mucho posteriores sobre una fuerza creativa singular que subyace a la realidad. ¿Estaba Akenatón de alguna manera aprovechando el conocimiento que había sido preservado de una comprensión anterior más avanzada del cosmos? Había tradiciones, ahora perdidas, que enseñaban este tipo de monoteísmo universal mucho antes de Abraham, mucho antes de Buda, mucho antes de cualquiera de los fundadores habituales de las religiones mundiales. También está el asunto de lo que Akenatón rechazó. No fue solo que eligiera a Atón sobre Amón, trató activamente de borrar a los otros dioses. Envió trabajadores por todo Egipto para cincelar los nombres de las deidades de las paredes de templos y monumentos. Suprimió festivales religiosos y disolvió sacerdocios. Este nivel de persecución religiosa sistemática era inusual en el mundo antiguo, donde los dioses de los pueblos conquistados típicamente eran absorbidos en el panteón del vencedor en lugar de ser eliminados. ¿Qué impulsó esta necesidad casi compulsiva de borrar? Estaba Akenatón tratando de destruir lo que veía como tradiciones falsas que habían oscurecido una verdad más antigua. Si lo miramos desde este ángulo, sus acciones parecen menos como el establecimiento de una nueva religión y más como un intento de restauración, un regreso a algo primordial. Tal vez creía que la multiplicidad de dioses representaba una corrupción, una fragmentación de una unidad original que los pueblos antiguos una vez comprendieron. Si es así, ¿cuál era la fuente de esa comprensión original? Hubo un tiempo perdido en las profundidades de la prehistoria, cuando los humanos, o tal vez otra especie inteligente, poseían conocimiento que las civilizaciones posteriores solo recordaban vagamente a través del mito y el símbolo. El sacerdocio, por supuesto, no toleraría esta revolución. Los templos habían sido los motores económicos de Egipto, controlando vastas propiedades, empleando a miles, gestionando almacenes de grano y tesoros. Los sacerdotes no eran solo figuras religiosas, sino administradores magicus, astrónomos, escribaos. Las reformas de Akenatón no solo atacaron su teología, destruyeron su sustento y base de poder, pero no podían oponerse directamente al faraón, quien era considerado divino. Así que esperaron. Y mientras esperaban, la revolución de Akenatón se profundizaba. Continuó construyendo en Aketatón, encargando esas extrañas obras de arte, componiendo himnos a Atón, y aparentemente conduciendo investigaciones sobre textos y tradiciones antiguas. Alguna evidencia fragmentaria sugiere que envió expediciones a los rincones más lejanos de Egipto y más allá, buscando algo, artefactos, conocimiento, prueba de lo que creía. No lo sabemos con certeza, pero la evidencia de interés inusual en sitios predinásticos está ahí. Es como si Akenatón estuviera tratando de alcanzar más allá de los propios orígenes de Egipto, hacia algo que vino antes, una civilización fundacional sobre la cual el propio Egipto fue construido. Entonces, sucedió algo que lo cambió todo. Los detalles exactos se han perdido en el tiempo, pero alrededor del año 12 a 14 del reinado de Akenatón, ocurrió una crisis. Nefertiti desaparece del registro histórico. Algunos creen que murió, otros que fue deshonrada, otros más que se convirtió en corregente bajo un nombre diferente. Aproximadamente al mismo tiempo, una plaga pudo haber arrasado Egipto. La situación internacional se deterioró cuando los vasallos, al no recibir más apoyo egipcio, fueron conquistados por rivales. Y en la propia Aketatón hay señales de problema. Edificios, parcialmente completados, fueron abandonados. Algunas familias parecen haber dejado la ciudad. Si estos eventos estaban conectados con las reformas de Akenatón, o simplemente fueron un momento desafortunado, no está claro. Pero lo que es cierto es que el control de Akenatón sobre Egipto se estaba debilitando. En sus últimos años, pudo haber tomado un corregente, tal vez su hijo o tal vez Nefertiti, bajo un nombre de trono. Luego, en el año 17 de su reinado, Akenatón murió. Las circunstancias son desconocidas. No hay registro de su muerte, ninguna inscripción funeraria, ninguna tumba lista para recibirlo de manera tradicional. Es como si simplemente se hubiera desvanecido, y con él,
Su revolución también comenzó a morir. Lo que sucedió después fue un borrado sistemático. El joven sucesor de Akenatón, inicialmente llamado Tutankamón, cambió su nombre a Tutankamón, señalando un regreso al viejo dios Amón. La corte se mudó de regreso a Tebas, abandonando a Akenatón al desierto. Dentro de unos pocos años, el nuevo faraón, probablemente actuando bajo la influencia de poderosos consejeros y sacerdotes, comenzó a desmantelar el legado de Akenatón. Los templos a Atón fueron cerrados o rededicados. El nombre de Akenatón fue eliminado de las listas de reyes. Sus monumentos fueron desfigurados, sus estatuas destrozadas, su misma existencia borrada de la memoria oficial. Este proceso llamado Damnatio Memoriae tenía la intención de destruir no solo los restos físicos de Akenatón, sino su existencia espiritual. Los egipcios creían que ser recordado era continuar viviendo en la vida después de la muerte. Ser olvidado era morir completamente. Los sacerdotes y funcionarios que supervisaron este borrado querían que Akenatón desapareciera no solo de este mundo, sino de todos los mundos. Los faraones posteriores, cuando se referían al período de Amarna, llamaban a Akenatón el hereje o el criminal de Aketatón. Su ciudad fue abandonada para nunca ser reocupada. Sus piedras, eventualmente, fueron llevadas para construir otras estructuras. Durante 3000 años, Akenatón permaneció casi olvidado. Un vacío en las listas de reyes, una figura misteriosa que los primeros egiptólogos lucharon por entender. Pero el borrado, sin importar cuán completo, nunca es total. El desierto preservó las ruinas de Aketatón, enterradas bajo la arena, sus secretos esperando. A finales del siglo XIX, los arqueólogos comenzaron a excavar el sitio. Lo que encontraron los asombró. Una ciudad capital entera, preservada no por mantenimiento cuidadoso sino por abandono, una cápsula del tiempo de uno de los periodos más extraños de la historia egipcia. El arte, por sí solo, fue suficiente para revolucionar la comprensión de la civilización egipcia. Pero fueron los textos, inscritos en paredes de tumbas, registrados en tablillas de arcilla, tallados en estelas, los que revelaron la profundidad de la visión de Akenatón. El gran himno a Atón, preservado en la tumba de Ay, consejero de Akenatón y eventual sucesor, mostró una sensibilidad religiosa, diferente a cualquier cosa, en la literatura egipcia. Alababa a Atón como el creador de todas las personas, todas las tierras, todas las cosas, una deidad verdaderamente universal. Los estudiosos modernos que leen estos textos han quedado impresionados por su sofisticación, su aparente monoteísmo, su alcance cósmico. Algunos incluso han sugerido que las ideas de Akenatón influyeron en el desarrollo posterior del judaísmo, aunque esto sigue siendo altamente controversial y difícil de probar. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Entre las ruinas de Aketatón, los arqueólogos han encontrado objetos que no encajan del todo en el período. Pequeños artefactos con marcas inusuales, pedazos de tecnología que parecen demasiado avanzado, cálculos astronómicos que demuestran conocimiento de mecánica celestial que los egipcios de esa era supuestamente no poseyeron. La mayoría de estos hallazgos han sido explicados, descartados como intrusiones posteriores, identificaciones erróneas o formaciones naturales, pero unos pocos resisten la explicación fácil. También están las historias persistentes, mantenidas vivas en las tradiciones orales de la gente local, sobre lo que yace bajo las arenas cerca de Amarna. Historias de cámaras subterráneas, bibliotecas ocultas, secretos que Akenatón descubrió y trató de preservar. ¿Son estas solo leyendas, el tipo que se acumula alrededor de cualquier sitio antiguo, o reflejan algún grano de verdad, un recuerdo transmitido a través de generaciones de algo extraordinario que una vez existió allí? Considera también la cuestión de la apariencia inusual de Akenatón, el cráneo alargado, las proporciones extrañas representadas en el arte de Amarna. La arqueología convencional explica esto como convención artística o el resultado de un trastorno genético. Pero hay una teoría marginal, controversial y no probada que sugiere algo más. ¿Qué pasaría si la apariencia de Akenatón fue deliberadamente modelada sobre algo o alguien de la antigüedad profunda? ¿Qué pasaría si estaba tratando de representar no una condición médica, sino un tipo diferente de humano, uno que existió mucho antes del Egipto que conocemos? Los textos antiguos de todo el mundo hablan de un tiempo cuando los dioses caminaban entre los humanos, cuando gigantes o seres avanzados enseñaron la civilización a pueblos primitivos.
La mayoría de los estudiosos descartan estos como mitología, y probablemente lo sean. Pero ¿qué pasaría si hay un núcleo de verdad histórica enterrada en estos mitos? ¿Qué pasaría si Akenatón, profundizando en los registros egipcios más antiguos, encontró evidencia de algo que precedió no solo a los faraones, sino a toda la historia conocida de la civilización humana? ¿Qué pasaría si descubrió que el propio Egipto no era el comienzo sino un remanente, construido sobre las ruinas de algo más antiguo, más grandioso, y hace mucho olvidado? Esto nos lleva a una pregunta que la arqueología convencional rara vez hace. ¿Qué pasaría si hubo civilizaciones avanzadas en la Tierra mucho antes de la historia registrada? No extraterrestres, no Atlántida, en el sentido fantástico, sino sociedades humanas o humanoides reales que se elevaron a la sofisticación y luego colapsaron tan completamente que casi nada permanece. El registro geológico nos dice que la Tierra ha pasado por numerosos eventos catastróficos, eras de Hilo, inundaciones, erupciones volcánicas, posiblemente, incluso impactos de asteroides en la prehistoria relativamente reciente. ¿Podrían tales eventos haber eliminado civilizaciones anteriores, dejando solo los rastros más débiles? ¿Y podría algún conocimiento de estos pueblos perdidos haber sobrevivido, transmitido a través de la tradición oral, eventualmente registrado en los textos antiguos que Akenatón estudió? Suena descabellado, y no hay prueba sólida. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando estamos hablando de escalas de tiempo de decenas de miles de años. La mayoría de los materiales orgánicos, incluso las estructuras de piedra, se descomponen y desaparecen. El registro arqueológico es fragmentario en el mejor de los casos, lleno de vacíos. Solo hemos excavado una pequeña fracción de sitios antiguos, y gran parte de lo que podría contarnos sobre el pasado profundo está enterrado bajo ciudades, océanos o arenas del desierto. Lo que hace que la historia de Akenatón sea tan convincente no es solo lo que hizo, sino por qué pudo haberlo hecho. Si aceptamos la explicación convencional, él fue un revolucionario religioso, tal vez mentalmente inestable, tal vez visionario, que intentó remodelar la sociedad egipcia en torno a sus creencias personales. Pero si nos permitimos imaginar alternativas, la imagen se vuelve más intrigante. Quizás Akenatón descubrió algo en los viejos textos, evidencia de una civilización predecesora, una cultura global que existió antes de las leyendas del diluvio, antes de que el hielo se retirara, antes de que la historia como la conocemos comenzara. Tal vez trató de revivir su sabiduría, su comprensión monoteísta de la divinidad, su conocimiento astronómico, sus sensibilidades artísticas, y quizás esto amenazó el orden establecido tan profundamente que tuvo que ser borrado, no solo por razones políticas, sino porque el conocimiento mismo era peligroso. ¿Qué pasaría si Akenatón no estaba introduciendo algo nuevo, sino tratando de recuperar algo antiguo y verdadero? ¿Qué pasaría si fue asesinado, o al menos se le permitió morir olvidado, precisamente porque se acercó demasiado a revelar los verdaderos orígenes de la civilización humana? El borrado de Akenatón no fue solo sobre política religiosa, fue sobre controlar la narrativa de la historia. Los sacerdotes y funcionarios que desmantelaron su legado entendieron que quien controla el pasado, controla el presente y el futuro. Si la visión de Akenatón hubiera sobrevivido, si sus ideas sobre una deidad universal, singular, y la conexión de la humanidad con un pasado más profundo, hubieran echado raíces, Egipto se habría transformado de maneras que la estructura de poder tradicional no podía aceptar. Así que destruyeron no solo al hombre sino la memoria, asegurando que sus preguntas no se hicieran de nuevo. Pero la memoria, como el agua, encuentra su camino a través de las grietas. Los textos sobrevivieron, enterrados en arena. La ciudad sobrevivió, preservada por la deserción. Y ahora, miles de años después, podemos leer los himnos de Akenatón, caminar por las ruinas de su capital, estudiar el extraño arte que sus artesanos produjeron. Y podemos preguntar de nuevo las preguntas que él hizo. ¿Quiénes éramos antes de convertirnos? ¿Quiénes éramos antes de convertirnos en lo que ahora llamamos humanidad? ¿Somos realmente el comienzo de la historia, o apenas el eco de algo mucho más antiguo, mucho más vasto, que Akenatón intentó recordarnos? Quizás, entre las arenas del desierto y las ruinas silenciosas de Amarna, no yace solo la historia de un faraón hereje, sino la memoria de un conocimiento que alguna vez iluminó al mundo y fue deliberadamente sepultado. Tal vez Akenatón
no fue un loco ni un visionario aislado, sino el último guardián de una verdad que la humanidad aún no está preparada para aceptar. Porque hay algo en su mirada, en esas estatuas de rasgos imposibles, que parece hablarnos desde un tiempo fuera del tiempo. Algo que nos invita a mirar más allá de los templos, más allá de los dogmas, más allá de las fechas talladas en piedra. El viento del desierto aún sopla sobre Aketatón. Y a veces, cuando el sol desciende sobre las ruinas y las sombras se alargan, parece que una voz antigua susurra de nuevo, pidiendo ser escuchada. No es solo la historia de Egipto, es la historia de todos nosotros.